Buenas noches con todos. Hoy nos encontramos con la abogada Elena Revilla, que nos ha brindado un poco de su tiempo para poder realizar esta entrevista. El tema que vamos a tratar es las medidas coercitivas y en específico el abuso de poder que se da dentro de ellas. Conocemos que las medidas coercitivas son los medios de naturaleza provisional y excepcional para asegurar los fines del proceso penal que restringen los derechos. Dichas medidas son impuestas por el Estado hacia el imputado y los terceros dentro de un proceso penal. En nuestro trabajo académico nos centramos en el abuso del poder con respecto a las medidas coercitivas, pues consideramos que las medidas coercitivas son en cierto modo abusadas en los últimos tiempos. Esto debido a la falta de regulación, la falta de ética profesional y la falta de sustento jurídico. Sin embargo, nos planteamos las siguientes interrogantes que nos facilitarán el punto de vista real de una abogada. Como primera pregunta tenemos, en el caso de la señora Keiko Fujimori, ¿bajo qué criterios el fiscal puede modificar la medida coercitiva personal que está aplicada actualmente, o sea, que es la comparecencia restringida, a la prisión preventiva? Bueno, en realidad, el mandato de comparecencia con restricciones que se ha dado contra Keiko Fujimori se dan bajo varios supuestos, ¿no? Y uno de ellos es la no comunicados y los testigos. En este caso, el fiscal Domingo Pérez lo que está argumentando es que ella se habría, en este caso es Miguel Torres, y en función a ello está solicitando que sea una prisión preventiva. Sin embargo, para que se pueda dar esto, no solamente se debería de considerar este incumplimiento, sino previamente se te hace un requerimiento, si puedas decir en función a qué se ha dado este incumplimiento o de qué manera. Este procedimiento previo del requerimiento o el apercibimiento no lo ha efectuado el fiscal. Es por ello que el juez que está conociendo el caso señala que no podría convertirse inmediatamente en prisión preventiva porque no está el apercibimiento de la ley. En todo caso, si el juez hubiera declarado fundada la prisión preventiva, pues le estaría recortando el derecho de defensa a la señora Fujimori, la estuviera poniendo en un estado de indefensión, y la prisión preventiva es de carácter excepcional, se estaría convirtiendo en una regla general. Es una muy sustentada respuesta. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál considerarías que debería ser la postura del Estado frente a los evidentes abusos de poder? Bueno, evidentemente, en este caso, la prisión preventiva va utilizando de manera discriminada y el Estado no ha previsto mecanismos para que esto no suceda, por cuanto, como bien señalé anteriormente, esto es una medida excepcional que solo se debe dar para ciertos casos y no de manera general, o por así decirlo, porque un fiscal presente un requerimiento de prisión preventiva ya de por sí se tenga por cumplido o porque se replique este mandato. Entonces lo que el Estado debería de hacer es prever esto a través de otras normas, quizás la modificación del artículo 268 del Código Procesal Penal, donde se estipula que se tome como presupuesto de la prisión, ya sean 4 años, de repente incrementar esto, porque los delitos en verdad tiene 4 años, entonces hablamos de omisión, por ejemplo, omisión a la asistencia familiar en el caso de alimentos. Entonces, ¿qué ocasionamos con esto? Que los centros penitenciarios tengan un gran hacinamiento y el Estado no ha previsto eso. La realidad rebasa la norma. Entonces, el Estado debería de ponerse en todas las posturas y ver que tampoco haya un abuso de poder. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aconsejarías a las personas que se vean perjudicadas por el abuso de poder respecto a las medidas coercitivas? Mira, bueno, esta pregunta es bastante interesante porque de alguna manera cuando alguien es notificado de un requerimiento,
o de una audiencia para que se vea el requerimiento de mandato de comparecencia o en todo caso de prisión preventiva, que es el tema que estamos tocando, de por sí la persona ya cree que le dan fundado este requerimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente va de la mano con el requerimiento del fiscal, sino esto se aúna a lo que saca la prensa, y la prensa ya genera un juicio de valor frente a terceros, que venimos a ser los ciudadanos, y en la creencia popular se tiene que el brindar una prisión preventiva es que el juez no es corrupto. Entonces, el juez obviamente que no quiere verse involucrado en este tipo de juicios, y más aún por la realidad que hemos venido viviendo, temas de corrupción, de por sí es muy sencillo agarrar y replicar los argumentos de un fiscal. Entonces, en este caso, si yo tendría a alguien como mi defendido, pues le comentaría de por sí que ya estamos entrando con... Si tengo un estimado para decirle que su caso en cuanto a defensa tiene un 60 o 70% de sustento, tenemos que sumarle este juicio de valor, porque es lo que nos vamos a enfrentar jurídicamente, sino también con el juicio de valor de la gente, ¿no? Entonces, por eso muchas veces este tipo de personas no acuden a las audiencias, y vemos que se dan el tema de las órdenes de captura, de personas que, por así decirlo, resguardan su derecho y lo llevan desde la clandestinidad hasta que se pueda revertir en alguna instancia. En verdad considero un abuso el uso de la prisión preventiva, con mecanismos que de alguna manera se trataron de implementar en el año 2019, como el tema de la vigilancia electrónica, ¿no? En el que se habían puesto varios supuestos, podían monitorear a través de los GPS. Entonces esa era una muy buena salida, porque incluso con la colocación de los grilletes electrónicos se podía ver el radio por el que estaban las personas, el horario, y tuvo una buena acogida, solo que en este tiempo no se ha aplicado, y quizás esta sea una muy buena salida para no hacer el uso desmedido de la prisión, ¿no? Que no necesariamente implica una condena futura, porque hay muchos de los casos en que gente se ha ido y ha cumplido, por así decirlo, la prisión preventiva, pero ya en el juicio propiamente dicho ha salido absuelto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el resguardo que está haciendo el Estado, ¿no? Claro, y ya finalizando la entrevista, nos has mencionado de diferentes maneras de cómo solucionar o de cómo mejorar el sistema judicial en el Perú, pero personalmente, ¿cómo considerarías o qué alternativas de solución presentarías para poder cambiar estas medidas coercitivas y así también progresivamente tratar de regular el abuso de poder que existe a raíz de estas medidas coercitivas? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es cambiar la norma, ¿ya? Entonces, la norma se va a cambiar a través de la realidad. Y bueno, la realidad nos muestra que no está funcionando, la prisión preventiva, porque de alguna manera la prisión, ¿qué mensaje te manda? Que no cometas delitos, ¿no? De alguna manera te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú cometes un delito, primero vas a tener una prisión y luego una condena. Sin embargo, los delitos se cometen todos los días y el índice de criminalidad sigue aumentando. Entonces, el primer mensaje al ciudadano no se está cumpliendo. Lo segundo, y que te decía, ¿no? Otros mecanismos, es que la mayoría de penas en el Código Penal tiene como mínimo los 4 años. Entonces, cualquier tipo de delito ya entraría al supuesto de la prisión preventiva. Y esta prisión, como bien lo hemos dejado, es excepcional. Entonces, lo que yo propondría es evaluar
cuál sería el nuevo quantum, ¿no? De repente, no sé, 7, 8 años, donde ese tipo de delitos se puede incluir y se tome la prisión. Y para los delitos que sean que tengan un quantum inferior a los 7 años, por así decirlo, pues existen otros mecanismos como la comparecencia con restricciones, el que des una vez al mes cuenta de tus actividades, que ahora se está dando, por ejemplo, por este tema del COVID, se está dando a través de videollamadas y de ubicaciones en tiempos reales. Entonces la fiscalía, tanto como el juzgado, pueden saber en dónde uno se encuentra, ¿no? Lo están haciendo a través de videollamadas, vía WhatsApp. Entonces tú puedes monitorear si la persona está o no está. Y va a ser en tiempo real, ¿no? Otra de los mecanismos, como te comentaba, era el tema de la ubicación con GPS a través de los grilletes electrónicos. Y estos grilletes tienen que ser costeados por el imputado o el investigado. Entonces, en delitos menores como omisión de alimentos, pues no cabe una prisión preventiva, ¿no? Porque finalmente no es un delito mayor, simplemente con pagar la pensión desaparece ya el reproche de la conducta. Entonces, otro de los problemas con la preventiva es que en los delitos de flagrancia te dan solo 48 horas para que tú puedas defenderte y acreditar tus arraigos. Entonces, en 48 horas uno no va a poder conseguir toda la documentación. De repente la vas a poder oralizar, sin embargo, documentariamente no las vas a poder probar, más aún si te tocan en días feriados, si tienes que solicitar documentos. Sí, lo que te comentaba era, por ejemplo, el tema de la modificación de la norma en sí, estableciendo que el presupuesto para la prisión preventiva ya no sean los 4 años, sino que sea un periodo más prolongado, por ejemplo, un periodo de 7 años, porque la mayoría de penas del Código Penal pues tiene como entrada los 4 años. Entonces lo que hacemos es que en lugar de ser excepcional esta medida, ya sea una regla general, prácticamente se aplique a todos los delitos, ¿no? Otra de las propuestas que te comentaba era el tema de la vigilancia electrónica a través de los grilletes electrónicos y el control del GPS, que no solamente incluye el radio por el que uno debería de estar cumpliendo estas restricciones, sino también que exista un horario, que de alguna manera estuvo funcionando este plan en piloto, pero a la fecha no nos explicamos por qué no se ha continuado con ello. Más aún que el costo de estos grilletes lo asumía el mismo imputado o investigado. También la imposición de estas prisiones preventivas pues llegan incluso a plazos de 36 meses, ¿no? Porque te hacen un primer requerimiento y a llega. Pero esta es una manera preventiva de asegurar que se cumple una futura condena. Pero ¿qué pasa si la persona investigada, imputada o la calidad que tenga la investigación llega a ser absuelta, ha cumplido una condena que por la cual se evidencia que ni siquiera cometió el delito? Entonces, estas prolongaciones no... Bueno, básicamente como te comentaba, ¿no? Al final quien se hace el daño es el Estado, porque no se concreta el fin del derecho penal, ¿no? Que es la paz social y en sí la reinserción de la persona a la sociedad, ¿no? Otro de los temas también críticos que se toma es que al momento de solicitar las prisiones preventivas en casos de flagrancia tenemos un periodo muy, muy pequeño, por así decirlo, y incluso la persona que está involucrada en el delito ni siquiera tiene tiempo para conseguir un abogado para la defensa pública el mismo día. O sea, no va a poder tomar conocimiento de tu caso y no va a poder defender, no va a poder dar todas las pruebas. ¿Y qué ocasiona esto? Que tengas una pésima defensa y que de por sí ya tengas sentada la prisión preventiva.
Entonces, eso también es un punto que no se ha tomado en cuenta. Lo otro es el tema mediático, ¿no? Que los jueces ya tienen si yo no le doy la prisión, soy corrupto. No quiero que los ciudadanos me califiquen de corrupto, simplemente me siento, escucho lo que dicen y así la fiscal tenga o no tenga razón, replico sus argumentos y le concedo la prisión preventiva. Entonces, eso es lo que pasa en la mayoría de casos en los temas de corrupción, ¿no? No estoy hablando en los otros casos, pero que se ha visto que se han estado cumpliendo condenas que en realidad no han debido de darse con personas que incluso tenían los derechos garantizados, tenían los arraigos de ley, tanto laboral, domiciliarios, e incluso en el caso de los arbitrajes, que fue bastante conocido, habían personas que superaban la edad, por decir, pero incluso se les dio la prisión preventiva, ya constituyéndose un exceso en realidad, ¿no? Lo que tenemos que cambiar en realidad es la visión, que si bien es cierto, pues el país y cada ciudadano puede cometer delitos, pero tenemos varias medidas alternativas, y más aún en esta realidad del COVID se ha podido ver que están funcionando, como te comentaba. Ahora la comparecencia con restricciones se dan a través de las videollamadas por WhatsApp. Entonces, así como tú me haces la entrevista, en el tiempo real uno puede brindar su ubicación y te piden todavía que les compartas por 1 o 2 horas. Entonces, ellos pueden saber en dónde estás, con quién te encuentras, es más, pueden saber por dónde te mueves y si estarías incumpliendo pues el mandato que te hayan. Para puntualizar y cerrar ya este tema, de que la propuesta legislativa se ajuste a la realidad, a una realidad nueva como la que tenemos frente al COVID, a una realidad de personas que de repente desconocen de su caso y no saben cómo acceder incluso a un abogado, a una realidad donde no necesariamente se te debe de aplicar la prisión preventiva cuando tienes todos los derechos garantizados, ¿no? Muchas gracias por el tiempo prestado. Ha sido una maravillosa entrevista, aunque algo corta y con algunas complicaciones, pero las respuestas sin duda nos van a servir bastante para el trabajo que estamos desarrollando actualmente. Muchas gracias, Elena.